¿Qué tal, Iberoamérica? Bienvenidos una vez más a portaldeamerica.com, en este caso para una nueva edición de Sumadas por el PDA, este ciclo de entrevistas colectivas que nos permite lujos como el de hoy. Junto con Ramón Di Sequilla en Madrid, estamos recibiendo a dos amigos, a dos uruguayos exitosos por lo que hacen, pero fundamentalmente por lo que han escrito y por lo que seguirán escribiendo, esperemos todos. Dos escritores famosos en nuestro país y que han trascendido fronteras. Estamos hablando de Roberto Bennett y de Diego Fischer, a quienes les damos la bienvenida en ese orden. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Sergio? Bueno, un placer estar aquí con ustedes, pronto para charlar, para compartir noticias, compartir chismes, comentarios, y con un viejísimo amigo, y no lo digo por la edad de él, Ramón Di Sequilla, pero lo digo porque es de las primeras, cuando volví a Uruguay en el año 2000, al Ministerio de Turismo, fue de las primeras personas que me dieron la mano y se pusieron a la orden, y eso nunca lo olvidaré. Y luego con Diego, que lo conozco mucho menos, pero lo conozco a través de sus obras, por supuesto, y que le sigo con interés. Así que, y bueno, y contigo, Sergio, qué decir, ¿no? Nos Y, encontramos en cada vuelta de la esquina, sí, transitando las rutas del turismo. exactamente. Y eso es de las cosas buenas que tiene esta actividad, que generalmente nos hace pensar, nos hace esforzarnos, nos hace trabajar como cualquier actividad, pero tiene ese regocijo especial, que es una actividad increíble. Y yo siempre digo lo mismo, el turismo es una droga, que el que entra se hace adicto y no sale más. O sea, No sale más. no sale más. O sea, de una forma o de otra seguís conectado siempre. Y el turismo hace muchos años me llevó a conocer a Diego. Con Diego en una aventura que hicimos de presentación de una revista, la primera revista uruguaya de transporte y turismo, rutas. La llevamos a presentar en la Embajada de Buenos Aires y me llevé unos periodistas y unos agentes de viajes. Mirá, qué tupé, dijera Diego. No, pero lo más increíble para quienes conocen mi línea editorial, el que me facilitó todo, me dio los pasajes, nos acompañó, inclusive estuvo en la embajada uruguaya cuando presentamos ruta, fue Juan Carlos López Mena, que hizo un simulacro de zafarrancho cuando llegamos en el ferry en Buenos Aires. Fue increíble. Y Diego, en ese momento, en un programón de radio con Never Araujo y con Jorge Traverso, en vivo y en directo, fue quien nos acompañó por Radio Sarandí. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, qué memoria. Tú sabes que ahora, bueno, ahora que lo mencionás me acuerdo del viaje a Buenos Aires, me acuerdo que fue en la embajada cuando estaba en la avenida Las Heras, ¿no? En Bueno, Las no sé Heras. cuánto que se mudó. Sí, sí. Pero no hablemos de fecha porque si no, Nos yo ponemos creo a que... llorar, nos ponemos a llorar los No, cuatro, no, 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 ya que estamos en estos días de de pseudo nostalgia. nostalgia, no, yo soy anti-nostalgia. Yo me aferro a la frase de Chico Buarque, no tengo nostalgia sino buenos recuerdos. Pero no, ese es un buen recuerdo, ¿ves? Ese viaje que sí, yo era productor de En Vivo y en Directo en Radio Sarandí, Claro. y me acuerdo que fuimos hasta Colonia, y de Colonia cruzamos a Buenos Aires, Uh-huh. estuvimos en la actividad de esas rutas, ¿no? En En tu ruta. revista, En en el tu Hotel revista. Bauen, Es cierto y, que ese, no y en existe ese, hoy. no, y en ese viaje que fue Nacho Suárez con nosotros, con el equipo de Canal 4 que estaba con Tarde de Sábado, creo que se llamaba, Ahí va. terminamos entaconeando con Beba Vidar, con Nacho, pero antes habíamos estado en el Alvear, en el Bulín de la calle Ayacucho, visitando a Horacio Ferrer, que nos invitó a cenar en la cátedra
uno de sus restaurantes ahí frente al hipódromo, que fue una noche Ahí no maravillosa. me invitaron porque yo era No, menor de edad, por eso. ahí está, sí, debe ser eso. Pero no, ¿viste esas noches que no te olvidas más? O sea, llegar al apartamento en el Alvear de Horacio y verlo tomando mate y pernod con esa corbatita tipo cowboy que usaba, y cuando dice Nacho, vamos a bajar, vamos a filmar, así que bajen ustedes primero que yo bajo después con Horacio, bajaron del ascensor, Nacho con su impecable traje y corbata como siempre, y Horacio con una capa, una boina, un clavel, salió y entonces le pidió al valet parking del hotel que le trajera el auto y apareció un Mercedes-Benz del 29, amarillo, descapotable, y con eso se fueron con su mujer y con Nacho sentado en el asiento de atrás, ese transversal de los coches Sport, para el restaurante, y con Pocho Longo y con Gonzalito, que era el cameraman de Canal 4, nos quedamos mirando y dijimos, ¿cómo no va a escribir balada para un loco este tipo, no? Es decir, fue una cosa increíble. De ese viaje no me olvido más por varias cosas. Bueno, pero volvamos a 2020, volvamos a esto que estamos viviendo, que es un poco el motivo de darle un enfoque diferente a este ciclo de Sumadas por el PDA, que hemos ido alternando entre hoteleros, transportistas turísticos y gente de diferentes sectores de la actividad. Pero yo ya estaba buscando alguna cosa diferente, y Perucho Argul, ese monstruo que tenemos como maestro que nos habla al oído, siempre me dijo, Antonio, tenés que poner gente en alguna ocasión que no esté directamente trabajando, que no esté directamente vinculada. Bueno, se me ocurrieron ustedes dos. Así que espero que no la hayamos cerrado. Agarrar por el lado de los escritores. Y empecemos. Roberto Bennett nació en Montevideo, hace un montón de años, dijimos de no hablar de años, ¿no? Estudió comunicación de masas en la Universidad de California, es un viajero incansable, de eso doy fe. Ha trabajado en periódicos, radios y televisión de Europa y América. En 1986 publica en Mallorca una recopilación de relatos titulada Lo que arrastra el río y otras historias. Ha escrito 2 libros sobre mamíferos marinos, delfines y ballenas, Los Reyes del Mar, 1989, y Animales Marinos, 1990, en coautoría con el doctor David Taylor, ambos traducidos al inglés y al italiano. En 1994 publica en Uruguay su segundo libro de cuentos, El último verano. En el 2006 gana con Chau Ginebra el primer premio de concurso organizado por la Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía. En el 2008 publica en Uruguay su libro Destino Mallorca, y en 2011 le sigue su tercer libro de relatos breves titulado Memorias Fugaces. En 2013 publica su primera novela, Tiempos de Tormenta, y en 2016 publica en España su segunda novela, El final del camino. En 2019 publica Crónicas de Rincones Lejanos. Desde 2015 tiene la columna mensual Relatos de viajes a tierras lejanas en el programa Transformaciones de Radio Sarandí. En 2019 fue seleccionado junto a varios autores para escribir la primera novela por WhatsApp, celebrando los 25 años de Editorial Planeta en Uruguay. La novela lleva por título Un catálogo de la ausencia. Hablando con Roberto, preparando esta entrevista, recordamos que su lugar en el mundo está en Mallorca, es Valdemosa, de algún modo Port Solier. Un día yo estaba en Port Solier y publiqué en el portal y me mandó el mensajito, mi lugar en el mundo. Y digo, pavada de lugar que elegiste. Bueno, si vamos a elegir. Qué divina que es Mallorca, hay cosas que te marcan, y la visita a la Cartuja, evidentemente, y ese hotel que está ahí también cercano, en la Sierra Tramontana, es impresionante.
¿no? Es algo, y como vos bromeabas, casi no tuviste vecinos, además de Chopin y George Sand, Rubén Darío, Borges, Sí, Unamuno, andabas sí. mal de vecinos, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. Bueno, yo creo que Valdemosa es uno de los lugares encantados, ¿no? Como que dicen, bueno, hay un bosque encantado, hay una montaña encantada. Yo creo que Valdemosa es uno de los lugares encantados del mundo, porque no conozco a nadie que cuando haya visitado ese pueblito ahí que está metido entre las montañas, no quede deslumbrado y lo mencione a partir de ese momento como uno de los lugares más bellos que ha conocido. Es realmente un lugar mágico. Y, y el sueño del pibe así es poder tener una casita ahí, ¿no? Y poder pasar unos meses todos los años, porque pienso que la calidad de vida allí debe ser extraordinaria. La gente que vive ahí tiene que vivir 150 años, seguramente, porque es maravilloso y la verdad que recomiendo, aparte de la isla, que es para mí el paraíso mediterráneo por excelencia, Realmente, realmente, realmente. eh, Mallorca es algo es, imperdible. es Imperdible. imperdible, o sea, es como el rincón perfecto, porque tenés toda la comodidad, todas las comunicaciones, todo el confort que podés pedir en la ciudad más moderna de Europa, y a la vez haces unos kilómetros y te encontrás con un pueblito donde están las señoras todavía vestidas a la vieja usanza, y el ritmo de vida es a, atracción a sangre. Hay un Este, pueblito camino a Valdemosa, nunca me acuerdo de la pronunciación, de ya, de de ya. ya. Eso es estar en el medio en el medio de la nada de repente y encontrarte en un lugar de esos mágicos, ¿no? Como Potes en Cantabria, como, digo, yo qué Exacto. sé, Lo que son pasa es esos que lugares. de ya tiene el porcentaje más alto de artistas del mundo. En ese pequeño poblado, el 90% de la gente que vive ahí es músico, pintor, escritor. Es increíble. Y ahí el que, digamos, el que puso de ya en el mapa fue Robert Graves, el poeta y escritor inglés, eterno candidato al premio Nobel, que él lo descubrió en los años 30. Y, y escribió gran parte de su obra allí, Yo Claudio, Claudio el Dios, El Bellocino de Oro, etcétera, etcétera. Y él, su casa ahora, y esta es otra visita que recomiendo al que vaya a Mallorca, es un museo, lo convirtieron en un museo, la casa está muy bien montado y muy interesante, y es una típica casa payesa, como le llaman, ¿no? De campesinos, con unas vistas impresionantes, pero el pueblito Sí, sí, es una es cosa de que cuento, es de es de cuento. cuento, es como entrar en una postal, Eh, es maravilloso. Ramón, saltemos a ese inicio de siglo, a ese 2000, cuando Roberto vuelve a Montevideo y lo ves en el Ministerio de Turismo ocupando, fue el primero que ocupó el cargo de director técnico de turismo y hasta ahora creo que el único, designado por lo menos, porque ese cargo como que la administración anterior lo ha ignorado, ¿no? Ramón, contame de aquella época. Bueno, yo lo conozco a Roberto ahí y a partir de ahí surgió una linda amistad y una larga amistad. Los dos merengues. No, no, aparte lo conozco en circunstancias bastante divertidas, ¿no? Roberto fue el primer funcionario del Ministerio de Turismo y él quizá el único en ese nivel. Sí, sí, sí. Él Lamentablemente creo que soy el único que fue fue elegido por elegido por un concurso. concurso. Bueno, hubo un concurso con distintas eliminaciones y para ese cargo quedaron 2 candidatos. No me digas que vos eras el otro. Imagínate quién era el otro.
Entonces, cuando llegó Roberto, bueno, era el que me había sacado el trabajo. Y encontré un ser humano tan extraordinario que me olvidé de todo eso. Y te digo, nos une una profunda amistad y nos unen temas muy fuertes. O sea, los dos tenemos una obsesión por la guerra de Vietnam. Roberto un día me lo definió, dice, esa fue nuestra guerra. Yo tuve dos pérdidas cercanas en la guerra de Vietnam, un primo mío y un compañero mío de clase. Entonces, esas cosas y algún día vamos a charlar sobre ese tema. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y después, bueno, trabajamos muchísimo en turismo, yo primero yo estaba en el sector privado en esa época, y Roberto fue un excelente funcionario. Y con Diego, bueno, lo conozco hace poco tiempo, pero también... No te apures, que todavía no hablamos de Diego. No hablamos de Diego. Espera un Diego, poco. no quieren que hablen de ti. No. ¿Cómo no? Ya te voy a dar paso. Diego Fischer nació en Montevideo, cursó estudios de periodismo en la Universidad de Navarra, en España, y en la Universidad de Boston. ¡Qué ciudad! Maravillosa, maravillosa. Me olvidé de mencionártela, ¿eh? ¿Eh? Me olvidé de mencionártelo. Sí, pero digo, es como un oasis en Estados Unidos, ¿no? Es Nueva Inglaterra, ¿no? Y se nota. Desde 1980 ha trabajado en prensa, radio y televisión. Fue corresponsal en Uruguay de la agencia de noticias norteamericana United Press International, UPI, y colaborador del diario La Nación de Buenos Aires. Publicó 15 libros, nada más, entre los que se destacan los 3 tomos de Al Este de la Historia, entre 1998 y 2006, Que nos abrace el viento, Historia y leyenda de Antonio Lucich, 2004, Al encuentro de las Tres Marías, Juana de Ibarburú, Más allá del mito, en 2008, declarado Libro de Oro por la Cámara Uruguaya del Libro, y uno de los 5 libros de no ficción más vendidos en los últimos 25 años en el Uruguay. En 2010 publicó Que Tupé, Valle Beltrán, Duelo o Asesinato. En 2011, Hasta donde me lleve la vida, biografía novelada de Carlos Páez Vilaró. ¿Estarás vos ahí, Ramón, en la biografía de Carlos? En 2012, A mí me aplauden, biografía de China Zorrilla, y en 2013, Serás mía o de nadie, la verdadera muerte de Delmira Agustini, Libro de Oro 2014. En 2014 también, Tres hombres y una batalla. En 2015, Carlota Ferreira, retrato de una mujer que se inventó, Libro de Oro 2016. En 2016, Mejor callar, escándalo y silencio de los crímenes del Prado. Y en 2017, El sentir de las violetas, el eterno noviazgo de Julio Herrera y Elvira Reyes. Fue productor, director y guionista de 12 documentales, entre ellos 100 años de Punta del Este, 2007, Historias, relatos y sueños, 2011, y Algo interesante que contar, 2014. Es autor de 4 obras de teatro estrenadas. Es columnista actualmente del diario El País, que es donde nos encontramos en Facebook generalmente. O sea, cuando Diego publica su columna en su espacio de Facebook, dirige y conduce el periodístico televisivo Los Notables. En esta reseña había faltado, y lo incluimos a último momento, el Libro de Oro 2019 por doña Cándida Saravia, El remanso de Aparicio, y también una mención a El robo de la historia, la trama desconocida de las libras de Mailos, ese robo impresionante, que lleva 5 ediciones y más de 15.000 ejemplares vendidos. ¿Has hecho alguna cosa, Diego, escribiendo, no? Y el lugar en el mundo de Diego no es Punta del Este, su lugar en el mundo, es la parada 14 de La Mansa, vamos a entendernos, porque hace pocos días pasaba por ahí en las caminatas de salud que solemos hacer, y realmente La Mansa siempre fue mi preferida, es decir, no entiendo la gente que prefiere la Brava, pero bueno, allá ellos, siempre hay gustos para todos, ¿no? Y también
tiene una serie de preferencias en todo el territorio uruguayo, y después, cuando ya armemos la redondilla, vamos a hablar de lo que le gusta en el exterior. Pero, Diego, además de tu obra, que todos en Uruguay ya la conocen y por algo has tenido varias nominaciones para el Libro de Oro, has ganado varias veces el Libro de Oro y has vendido tantos ejemplares, pero contanos del paisito, como le llama mucha gente, de este país que por suerte nos ha tocado vivir, arrancando desde la parada 14. Allí hay un jardín con una casa, o una casa con un pequeño jardín, en el que hace algunos años ya alquilo todos los veranos y voy con mis hijos a pasar las vacaciones. Y cada año me prometo a mí mismo que, bueno, este año me vengo a instalar de forma permanente. Y bueno, lo voy postergando, no sé cuánto tiempo más lo iré postergando. Somos varios. Pero es mi lugar en el mundo hace muchos años. Ese espacio concretamente, en la parada 14, muy cerca de Avenida Francia y cerca del mar, es relativamente reciente, 5 o 6 años. Pero yo me enamoré de Punta del Este la primera vez que fui a veranear allí, de eso hace más de 30 años, y creo que salvo un verano por razones de trabajo y de salud, no he faltado nunca. Y Punta del Este tiene eso, ¿no? Que a uno lo va envolviendo y uno se va enamorando. Felizmente cada vez es más gente la que elige ese lugar, y más en estos meses tan tremendos que nos ha tocado vivir, como su lugar en el mundo. O sea que no soy nada original, y mucho menos frente a alguien como Ramón, que es un puntaesteño pura cepa, y Roberto, que ahora también, o desde hace mucho tiempo, ha echado raíces en ese lugar maravilloso. Pero no solo, Punta del Este es mi lugar en el mundo. Dentro de Punta del Este, bueno, ese pequeño espacio, la gente me dice, pero Punta del Este, con lo horrible que es en enero, con el tránsito que hay, con la cantidad de gente, con las multitudes. Y le digo, bueno, lo que pasa es que hay que tomarle el ritmo y el tiempo Cada quien hace su mundo. Exactamente, y eso es lo que tiene Punta del Este, la posibilidad de hacer la vida que uno quiere. Y yo en ese lugar de la parada 14 hago una vida muy serena, muy tranquila, muy mansa, Por supuesto. de mucha lectura, de familia y de asados con amigos. Y si voy a la península una o dos veces en esas semanas es mucho. Pero también allí en Punta del Este hay lugares mágicos que la gente no toda la gente conoce, y yo siempre recomiendo. Yo soy un enamorado de la historia, o de algunas historias de Punta del Este, como es la historia de don Antonio Lucich, que en definitiva es el mentor de Portezuelo y digamos también de Punta del Este como centro turístico. Fue el hombre que serenó al viento, y esto dicho literalmente, a principios del siglo XX, sembró un Edén en una sucesión de rocas y sierras peladas, que sí se bañaban frente al mar de Portezuelo. Y bueno, de eso queda mucha cosa, aunque alguien pueda decir lo contrario, pero queda sobre todo el mal llamado arboretum. A don Antonio no le gustaba que dijeran arboretum, yo le digo bosque. Y dentro de ese bosque hay un lugar que se llama el Mirador del Patriarca, que es un lugar que por lo menos un par de veces en la vida hay que visitar, porque cuentan que don Antonio ya en los últimos años de su vida iba a ver los atardeceres allí. Es en lo más alto de la sierra de la zona, que viene a ser una derivación de la Sierra de Carapé. Caminando son un trecho largo, y bueno, excepcionalmente se puede ir en coche, o he visto mucha gente subir en bicicleta.
pero es una de las vistas más maravillosas de la costa de Maldonado que se pueden apreciar ahí. Sobre ese lugar, Diego, preparando esta entrevista, en algún momento me pareció escucharte Sí. una referencia a Antonio Machado, hablando de ese lugar. Sí, ¿Por qué? porque yo cuando escribí la biografía de don Antonio, que se llama Que nos abraza el viento, De don Antonio Lucich, en este caso. Antonio Lucich, lo que pasa es que siento tanta familiaridad con él que le Claro. digo don Antonio directamente. Pero está bien hecha la precisión, don Antonio Lucich. Hay unos versos que yo pienso, don Antonio Machado tendría que haber conocido, se tendrían que haber conocido los Antonios, que bueno, fueron dos grandes figuras, cada uno en su, en su rubro, en su especialidad. Para mí Antonio Machado es el poeta, y capaz que Ramón lo avala o discrepa, pero para mí es el poeta de habla castellana, no sé si Roberto lo compartirá. Pero además fueron contemporáneos, y yo no dudo que don Antonio, que era un hombre muy culto, él mismo fue poeta, es uno de los fundadores o creadores de la literatura gauchesca. No nos olvidemos que don Antonio Lucich, después de volver de la guerra terrible de la Revolución de las Lanzas, él se dedica a escribir Los Tres Gauchos Orientales, que es el libro fundamental sobre el que se construye o empieza a generarse o empieza a gestarse el género de la literatura gauchesca, reconocido por el propio Jorge Luis Borges, ¿no? En sus obras completas le dedica a Los Tres Gauchos Orientales una página entera diciendo que él es un convencido que Los Tres Gauchos Orientales es el primer manuscrito del Martín Fierro, ¿no? Que salió meses después. Pero bueno, don Antonio era un poeta, y no solo por su obra escrita, Los Tres Gauchos Orientales y 2 o 3 libros más, sino por su obra como forestador, porque el bosque y Punta Ballena no pueden haber sido concebidos si no es por un poeta. Porque allí, bueno, un poeta en la definición más excelsa del término, ¿no? Y allí, cuando estaba escribiendo Que nos abraza el viento, me acordé de unos versos de Antonio Machado, que está en Proverbios y Cantares, y que es la definición más acabada de don Antonio Lucich, de la obra de don Antonio Lucich. Dice: érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios. Creo que es la definición o el retrato, para usar el nombre de otra poesía muy conocida de don Antonio Machado, el retrato más fiel de la obra y de parte de la vida de don Antonio Lucich. Gracias, Diego, por ese momento. Ramón, ahora sí, ¿viste? Que era el mejor momento de entrar para hablar. Sí, ¿Me sí, permitís, Roberto. Sí, antes Roberto, que arranque Ramón, que tiene una vida interesantísima y doy fe de eso? Digo, tú sabes que, bueno, Antonio Machado también es de mis poetas. Antonio y Manuel, el hermano también, que claro, quedó eclipsado por 2 motivos. Siempre Uno hay un porque, hermano que juega mejor. claro, yo no sé Como en el si fútbol. escribía mejor, pero lo que pasa es que Antonio Machado fue como un aire fresco que sopló por España en una época en que se necesitaba. En Uruguay está aún viva María Berjós. María Berjós es la hija de un muy famoso médico catalán. Estaba en la Generalitat de Cataluña antes, durante la Guerra Civil, que tiene una vida increíble porque tuvo que emigrar, y él
Fíjate si sería importante, bueno, terminó como uno de los catedráticos de la Facultad de Medicina de Uruguay, pero si sería importante que cuando vino Jordi Pujol la primera vez como presidente de la Generalitat de Cataluña, pidió especialmente para ir a ver a esta señora, y esta señora, con su padre y su madre, cruzaron la frontera al final de la Guerra Civil, y ella cruzó de la mano de Antonio Machado. Qué increíble. ¿Y vive esa señora? Vive en la Avenida Libertador, tengo el teléfono, la veo, hablé con ella hace 2 días. Qué interesante, qué interesante. Tiene una vida increíble. De ahí fueron al campamento de refugiados, campo de concentración en Argelès. En Francia. Y bueno, de ahí ya lograron salir hacia Bolivia y de Bolivia a Uruguay. Pero ahí entra Antonio Machado, en el vínculo del padre y ella de la mano con Antonio Machado. Sí, por eso, perdón la interrupción, Ramón, No, pero muy buena la acotación. Pavada de aporte. Ahora sí, Ramón. Bueno, yo a Diego tuve el honor de conocerlo hace poco tiempo personalmente, conocía su obra, y personalmente es un decir, telefónicamente, pero tuvimos largas charlas de muchas horas por teléfono, y con motivo de un libro que le estaba haciendo, y él después tuvo la gentileza de enviarme 2 libros suyos. Bueno, ahí se ve mal, pero sí. sobre el oro, el robo de la historia y hasta que donde me lleve la vida. Y un profundo conocedor de todo el ser uruguayo, ¿no? Diego, a través de sus obras manifiesta que conoce a la gente, conoce los sentimientos y llega mucho. Y realmente sus 2 libros me los devoré uno en cada noche, me duraron 48 horas nada más. Saqué muchas notas, me encantó. Y tenía la esperanza de verlo en el mes de mayo y contarle algunos proyectos que yo tenía, pero bueno, la pandemia nos ha separado, así que espero ansiosamente su futura visita para, ya no telefónicamente, sino cara a cara, Rioja de por medio, Jabugo de por medio, contarnos nuestras cuitas. Será un gusto. Serás el primero a saberlo cuando vaya. Con Ramón, para hablar, tiene que haber siempre Rioja y Jabugo. Eso. Hay una foto que fue la que anunció la corresponsalía de Ramón en Madrid para el Portal de América, que tiene Rioja y Jabugo. ¿Dónde fue, Ramón? En el Corte Inglés. En el Corte Inglés de Callao, en el último piso, con una lindísima vista de Madrid. Qué lugar precioso, yo no lo conocía, recomendado 100%, porque es un lugar diferente, totalmente diferente, y bueno, y el Rioja y el Jabugo. En cualquier lugar de España que lo coman. Aunque a veces se puede ser infiel y caerse en un Riverita, ¿no? Y bueno. O en unas noches frescas en un Albariño o en un Verdejo. El Albariño en la Costa Brava lo tengo acá, es decir, con unos mejillones en Tosa de Mar, que fue increíble. Hermoso lugar. Qué lugar maravilloso, sí. El Albariño hay que tomarlo en Galicia y en un cuenco, no en un vaso. Bueno, nos seguimos cultivando. Es muy difícil seguir el hilo, Ramón, de esta sumada por el PDA, porque hay tantas rutas para tomar, hay tantos caminos, que vamos a hacer un break y vamos a preguntarle, empezando por el más entendido, no es que tú no lo seas, Diego, pero el que tiene antecedentes en turismo es Roberto Bennett. La mirada hacia el actual contexto,
Ya no hablemos de Uruguay, hablemos del mundo, ¿verdad? ¿Y cómo ves la nueva normalidad? Hace pocas horas, traída por Ramón la noticia, nosotros publicamos el golpe en la mesa que dio el Consejo Mundial de Viajes y Turismo con la firma de los 100 líderes empresariales más referentes del turismo mundial, dirigido al G7 más Australia, España y Corea del Sur, diciéndoles que, bueno, hay que tomar medidas porque nos vamos al diablo con esto que está ocurriendo. Y es una gran disyuntiva que tenemos entre salud y economía como desde el comienzo de la pandemia. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, tú lo has escrito perfectamente. Es la gran disyuntiva. Creo que en el inicio nadie discutía la necesidad de acuartelarse, por decirlo de alguna manera diferente, de que cada uno tenía que quedarse en su casa, que no tenía que circular, que no tenía que viajar, que no. Para los uruguayos, que la tuvimos no obligatoria, y creo que fue un gran acierto del gobierno uruguayo, un gran acierto, no haberlo hecho, no sirvió para nada, porque los países que lo han hecho obligatorio siguen Que a igual las o pruebas nos peor. remitimos, ¿no? Exacto, hay que mirar un poquito pasando la isla de Gorriti más allá y ya encontramos el perfecto ejemplo. Tampoco lo del otro lado, mirar hacia el lado del Chuy, porque creo que lo que está pasando y lo que se está viviendo en Brasil es un desastre también. A mí me preocupa muchísimo porque creo que estamos adoptando una actitud de, quizá porque estamos hartos de estar encerrados, porque estamos hartos de tener que ponernos el tapaboca cada vez que salimos de casa, y los que nos gusta viajar estamos desesperados por viajar, por volver al hábito de poder ir a los lugares que nos gustan, que nos emocionan. Yo no veo una solución rápida para el turismo. Creo que la única solución para volver a algo parecido a lo que teníamos va a tardar meses o años y va a ser después de una vacuna que funcione. Una vacuna que logre, como lograron otras vacunas, eliminar el riesgo del coronavirus o del COVID-19, como se quiera llamar. Y eso es lo que me preocupa. ¿Cuánto puede aguantar la industria sin chimeneas, como le dicen, el turismo? No. Está al límite. Es que es imposible, es imposible. Está al límite. Ahora, recorriendo Punta del Este, por ejemplo, tú ves una cantidad de gente, que este fin de semana largo especialmente, y por los días maravillosos que hemos tenido hasta hoy está lloviendo, gris, pero ayer era un día maravilloso, la gente en la playa está bañándose, pero tú ves los negocios cerrados, los hoteles cerrados, los restaurantes han abierto, pero todo con un temor y con unas, en muchos casos, con unas medidas que lo hacen muy impopular. Entonces, vos decís, bueno, esto va a pasar. Es que yo no creo que va a pasar pronto. Y les contaba antes de iniciar el programa, lo que me pasó a mí. Yo quería celebrar mi cumpleaños en mi lugar en el mundo, en Mallorca, con mis hijos y mi esposa, y del médico al consulado español, a mis hijos mismos, amigos como César Burgueño, por ejemplo, diciéndome, espera, vas a tener otros cumpleaños, no vengas todavía, no. Claro, ya llevamos un embarazo prácticamente, ¿no? En España están ya al borde de la paciencia. Pero ¿cómo hace un empresario, una empresa, y cómo hace un trabajador del turismo para seguir esperando? ¿De qué vive
cómo paga las deudas, cómo paga la hipoteca, cómo termina de pagar la obra que hizo pensando en un año normal y un verano. Yo creo que llegaremos al punto de que hay que decir, bueno, mirá, arriésguense. Es el camino, lamentablemente, lo estuvimos hablando con Ramón, justamente analizando ese gran golpe en la mesa del Consejo Mundial y de los 100 referentes mundiales. Es más, en un momento me acordé de lo que criticamos a Trump, a Bolsonaro y a López Obrador, que lo sigo criticando, sobre todo por la forma en que encararon las cosas y por los cientos de miles de muertos que llevan en sus espaldas. Pero digo, citándolos, en algún momento dijeron algo que es lo que está pasando también ahora. No les estoy dando la razón, vamos a entendernos, ¿no? No. Pero trajeron el tema y la dicotomía actual y que seguirá entre economía y salud. Diego, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo esto que nos atañe a todos, ¿no? Bueno, Roberto hablaba de Punta del Este, también hay que ver, me parece, ¿no? Complementando lo que él decía, algo creo que es positivo, la cantidad de gente que ha ido a afincarse o a vivir, a cumplir el sueño que yo tengo pendiente, por retomar la conversación anterior. Realmente no sé qué puede pasar, tío, todo es una gran incertidumbre, son esos momentos de la historia de la humanidad en el que... Es un momento bisagra, de eso no hay duda. Sí, pero que además son tantas las incógnitas, las interrogantes. Creo que una prueba elocuente de uno de los caminos a transitar, y ojalá fuera replicado en otras partes del mundo, es lo que hizo Uruguay, ¿no? Creo que si algún día se va a escribir la historia de estos meses, ojalá sean meses y no tengamos que decir años, tan duros y tan difíciles y que nos tomó de manera tan desprevenida, por lo menos a los uruguayos. El camino transitado por Uruguay me parece que es algo a tener muy en cuenta. No sé cuánto es lo que incide en España, cómo están viviendo en España este momento, que debe ser terrible, ¿no? Ramón nos puede dar más detalles. En Uruguay el turismo mueve y genera muchísimos empleos y muchísimo trabajo. Creo que hay una enorme preocupación, pero creo que va a haber que transitar esto como lo hemos venido transitando, con responsabilidad, con libertad y con prudencia, con mucha prudencia. Roberto decía, y tú mismo, Sergio, hacían referencia a lo que está pasando lamentablemente en Argentina, que es nuestro principal cliente turístico, pero además, digo, nuestras relaciones filiales, fraternales e históricas. Familiares casi. Familiares, exacto. Son enormes y con qué tristeza uno ve lo que muestran algunos medios de comunicación, sin entrar en el escándalo y en la exageración que también son propios de algunos medios de comunicación de Argentina y también de acá de Uruguay, por supuesto. Pero sobre todo en Argentina, lo que uno percibe y digo, qué tremendo, ¿no? Porque somos también en eso tan parecidos, Y tan distintos. Y tan distintos hasta en este momento, Sí. momento, ¿no? Entonces yo creo que la cosa va por seguir insistiendo y perseverando en este camino que no nos ha ido mal, por este camino. No nos ha ido mal. Dentro de 15 días sabremos cuánto respetamos o cuánto se respetó
esas medidas y ese exhorto permanente de las autoridades en esa noche de la nostalgia, ¿no? Porque... Yo todavía no tengo los resultados porque está bueno, sobre todo cuando hablamos de que hoy llueve y que ayer y anteayer estuvo precioso. Todos saben que este programa es grabado, lo grabamos los martes para ponerlo on demand los jueves. Nosotros también anduvimos por Punta del Este fin de semana, corroboramos todo lo que están diciendo ustedes. A mí me llamó la atención que los hoteles que están abiertos están todos llenos y los restaurantes que están abiertos daban turno. Por ejemplo, el domingo en el puerto era difícil conseguir una mesa, y ese factor informativo que es el mozo de restaurante, como el taxista, Claro. que yo, es decir, por defecto profesional, vivo apelando a ellos a todos lados que voy, la compulsa fue, estamos trabajando bárbaro. O sea, que en agosto, por más que sea un feriado, los trabajadores de Punta del Este te digan que se viene trabajando bien todos los fines de semana, es algo muy alentador. No sé si pasa en todo el territorio, pero lo que genera Punta del Este arrima muchísimo al Tesoro Nacional y es dinero que el Estado después puede invertir en las necesarias obras sociales que tiene que acometer. Pero perdón, Sergio, lo fundamental es la mano de obra y el trabajo que genera, ¿no? No, ni hablar, ni hablar. Más allá de lo que recaude el Estado, está el trabajo de la gente. Y eso que decís tú, que no lo sabía, de que los restaurantes hubiera cola, es fantástico. Y supongo que eso irá de la mano. Bueno, cumpliendo el protocolo, tenemos cola para elegir o encontrar mesa, ¿no? Sí. Creo que la clave es, sí. A mí me salió algo en uno de los restaurantes que fuimos con mi señora, que el mozo se rió, porque le dije, qué bueno que podemos hacer esto. O sea, hacer esto era sentarse a comer en un restaurante. Claro. Qué bueno que podemos hacer esto y qué bueno que vivimos en este país. Es decir, pero me salió del alma cuando me senté y vi que me traían el primer plato y estaba tomando un vinito. Entonces, con el mar enfrente, ¿no? Entonces, claro. Digo, esas son cosas impagables que, por ejemplo, del otro lado del río, las están añorando, y más como son nuestros hermanos del otro lado del río, que son los que hicieron el turismo en Uruguay, o sea, fueron los creadores. Es decir, exactamente. Con su olfato marketinero fueron los creadores del turismo no solo de Uruguay, de toda América Latina hasta del Caribe y hasta la propia Miami. No, pero de Punta del Este son los Sí, artífices. sí. No, Absoluto. Además, con su buen gusto arquitectónico, o sea... Con su buen gusto, Roberto, con su buen gusto. Bueno, vamos a no seguir elogiando, ¿no? Porque el otro integrante del panel no lo vamos a soportar en un rato. Porque, yo ya lo conozco, es que aunque no hubiéramos dicho eso igual, sí. Es porteño. Es porteño. Es porteño. No hay otra. Debe ser el porteño más, después de China Zorrilla debe ser el porteño más uruguayo, ¿no? Sí. A mí lo que cada vez que llego... ¿Qué lío que hiciste con eso que dijiste? Bueno, no, pero es algo que con conocimiento de causa. O el uruguayo más porteño. A ver. Sí. Ahí estoy más de acuerdo. Bueno, pasar por el ex Conrad hoy en Joy y verlo cerrado. Verlo cerrado. Es un golpe al alma, es tremendo, ¿no? Y conociendo lo que está ocurriendo. Es decir, esos 1000 empleados que están hace meses sin poder trabajar, hay unos pocos trabajando, por supuesto, en mantenimiento y en seguridad y todo lo demás. Y aprovecho también, ya que estamos pasando por el Enjoy, a rememorar lo que dijimos hace unos pocos días, cuando, como hacemos siempre, nosotros no nos olvidamos de nuestros orígenes, pero tratamos de mirar el turismo siempre
mirando hacia arriba, igualando hacia arriba y no igualando hacia abajo. Y lo que está haciendo en este momento el sindicato de funcionarios del Enjoy, evidentemente necesita un replanteo y una revisión, porque es decir, lo que se está viviendo en este momento es bregar por la supervivencia. Ya tendremos tiempo de otras reivindicaciones. Era un poco el mensaje. Ramón, a ver, después de todo lo que te gastamos y de todo lo que dijimos de vos, es tu momento. Bueno, compartir estos momentos con Roberto y con Diego me causa una lindísima sensación. Porque cuando nosotros, Sergio, hacemos notas a empresarios del turismo en actividad, nos hablan con dolor, pero un dolor que principalmente viene del bolsillo, natural y legítimo, porque es su supervivencia. Y tanto Roberto como Diego han hablado con un dolor del alma, un dolor del turista, un dolor del turismo que ven que ya no es y temen cuánto va a tardar en volver si vuelve. Entonces, esa visión que nos han dado hoy Roberto y Diego es importantísima, porque no es con la especulación del que, reitero, legítimamente vive de eso y va a volcar sus opiniones de acuerdo a las necesidades, no nos engañemos, de su caja. Acá no, acá la caja es el corazón. Y realmente se los ve compungidos con el tema. Este es un tema muy grave, que se ha tomado quizá con cierta liviandad, que ha sido contaminado por la política, por lo menos en España. Sabes que yo siempre he dicho que cuando la política entra por la puerta, el turismo se va por la ventana. Y es preocupante la situación, no se ven salidas a la vista y no se ve, que lo venimos reiterando con Sergio hace meses, no hay ningún capitán al mando. Esto es un barco al garete. Hablo de España, ¿eh? Cada país sabe cómo le va esto. Así es. Mientras hablabas, Ramón, me sonreía por dentro, porque hay quienes han dicho que cómo hacemos los libretos de estas entrevistas colectivas si supieran que no tenemos libretos y que apenas cruzamos alguna línea antes de salir, pero es tal la empatía que si yo te hubiera pedido que hablases de la frustración como turistas que tienen Diego en este momento y Roberto, no habría mejor pie para seguir con lo que sigue, porque ya hablamos de los problemas, ya hablamos de las pálidas, bueno, hablemos de las lindas, porque de esto se trata el turismo. Y yo le insistí a Diego, por ejemplo, para que me contara su lugar en el mundo, sus asignaturas pendientes. Las de Roberto, más o menos uno las conoce y es fácil de saber por dónde le aprieta el zapato, porque ha vivido en tantos lados, ha vivido en Europa, ha vivido en Estados Unidos, ha trabajado en distintos países, pero creo que entre los cuatro podríamos citar algunos lugares y ilusionar a quienes nos escuchan y no los conocen, más que ilusionarlos, animarlos a que lo pongan en sus futuros destinos, porque el día que perdamos la esperanza no podremos seguir siendo lo que somos. Así que alimentemos esa esperanza y hablemos, por ejemplo, algo que mencionamos así como al pasar, uno de los lugares donde estudiaste, es decir, hay dos lugares donde estudiaste, Diego, que van a ser motivo de esta redondilla, que son Boston y Madrid. Evidentemente, perdón, estudiaste en Navarra, pero digo, mencionaste a Madrid como uno de los lugares que has visto más joven. Empecemos por Boston. No sé si, creo que los cuatro estuvimos, ¿no? Sí. Hay pocos lugares en el mundo, pero en Estados Unidos yo no sé si hay un lugar como Boston que tenga
esa diversidad edilicia, esos parques, ese modo de vida. A mí una de las cosas que más me asombró fue cuando me dijeron que los autos paraban si vos cruzabas en el medio de la calle, y es verdad, Ujú. y es verdad, ¿no? A ver, ¿qué Es que Boston recordás? tiene, es que Boston tiene lo mejor de Inglaterra, por eso es parte de la Nueva Inglaterra. Guarda lo mejor de la educación inglesa. Eh, a mí fue una ciudad que me maravilló, porque es una gran ciudad. Yo estoy hablando hace muchos años. Obviamente debe estar, se debe haber, no sé si duplicado, pero su población debe haber crecido muchísimo. Pero además es una ciudad universitaria. No nos olvidemos que río de por medio está Harvard Harvard, nada más ni nada menos. y está Boston College, Sí. la Universidad de Boston, que bueno, es una de las también más importantes universidades de los Estados Unidos. Muy cerca está la Universidad John Kennedy. Y Boston, sobre todas las cosas, a mí me fascinó por múltiples razones, pero una cosa que desde el primer día me enamoró es la oferta musical. Uno en Boston diariamente tiene una propuesta de 20 o 30 conciertos del género de música, predomina la música clásica, ¿no? Pero de jazz, de todo tipo y del más alto nivel. Es la ciudad, una de las ciudades musicales de los Estados Unidos. Entonces, es una mezcla o una combinación de cosas. Ciudad universitaria, por todas estas universidades que mencionamos y alguna que en este momento no esté recordando. La arquitectura de la ciudad, uno se maneja con mucha facilidad en metro, la T, como le llaman ellos, ¿no? Es una ciudad que tiene también algo de gran ciudad, pero que uno se pierde, es como Madrid en algunos aspectos. Madrid tiene esa mezcla de gran ciudad y de pueblo chico y barrio lindo, ¿no? Bueno, Boston Ya llegaremos a Madrid. Ya ya llegaremos llegamos a a Madrid. Madrid. Bueno, y Boston, Roberto, a ver, sí, perdón. y para finalizar o redondear lo mío, los museos. Claro. El Museo de Bellas Artes de Boston tiene la mayor colección de arte impresionista de los Estados Unidos. Es una maravilla. Entonces es una ciudad con una apuesta cultural extraordinaria al nivel por La supuesto que de Nueva biblioteca, York, la biblioteca de Boston es impresionante. también. Entonces son esos lugares que uno debe ir. Claro. Debe ir, ¿no? Porque cuando hace el circuito de los Estados Unidos, la gente es o Nueva York, o bueno, por Sí, sí, supuesto, sí. Miami es otro, Sí, sí, la costa oeste. claro, Costa. otras las inquietudes de la gente que va a Miami en términos generales, pero quien quiere hacer un viaje y tener una visión también más cabal de lo que es los Estados Unidos, tiene que incluir Boston, Filadelfia y Washington. Sí, Y ahí me quedo. sí. ¿Qué lugar? Es decir, Filadelfia no conozco, pero Washington también es maravilloso. Roberto, Boston. Bueno, estoy de acuerdo. Lo que dice Diego es tal cual, o sea, es una ciudad culta. Vamos a empezar por ahí. Uno tiene la sensación de que cuando llega a Boston está en una ciudad culta. Ujú. Sensación que no siempre tiene en otras ciudades de Estados Unidos, en las cuales uno va y admira otras cosas, modernidad, pues, tecnología, pero en Boston es el savoir-faire del viejo mundo. Es la influencia anglo, es la influencia irlandesa, no nos olvidemos, es la ciudad de los irlandeses. Ellos están muy orgullosos de su ciudad y de la imagen esa de cultura que transmite al visitante. Entonces, uno se siente cómodo en Boston. No todas las ciudades te transmiten esa sensación de comodidad, de que, bueno, por aquí me puedo mover, puedo ir, puedo venir, puedo descubrirla
y disfrutar. No son todas las ciudades del mundo las que te dan esa sensación. Pueden despertar curiosidad, te pueden despertar asombro, pero esa comodidad de decir, bueno, estoy como en casa. A mí, mi ciudad favorita de Estados Unidos es San Francisco, pero por obvios motivos estudié allí, por lo tanto, además estudié en una época muy especial, es una ciudad que también tiene muchísimo de Europa, hasta la forma de vestirse de la gente local, tiene mucha cultura, por supuesto, una arquitectura muy particular, la bahía, etcétera, etcétera. Pero Boston es plata vieja. Yo diría que uno ahí respira plata vieja. Ramón. Eso es lo que yo recuerdo de Boston, ¿no? Está bien, está bien. Es realmente conmovedor lo que genera Boston una vez que se conoce, y San Francisco, ni hablar. San Francisco es un lugar maravilloso también. En el otro extremo del mapa. Ramón, ¿qué es Boston para vos? Coincido con Roberto que esa clase que tiene Boston. Boston tiene ese, que quizá no hay palabras para definirlo, pero es algo que sentís en Buenos Aires. Eso especial que con influencia francesa también, y un arraigo cultural muy, muy grande. Pero con el fondo que tengo, yo quiero hablar de Madrid. Ya vamos a llegar a Madrid. Ya vamos a llegar a Madrid, pero de Madrid al cielo. Para llegar a Madrid, y después de hablar de Boston, evidentemente tenemos que pasar por Londres. Es una ruta que nos va a salir un poco más cara, pero es inevitable. La referencia que bien decía Diego de lo inglés que es Boston, es uno de los destinos que te impactó, Diego, y bueno, sí, que nos ha impactado a todos los que hemos llegado por primera vez en algún momento a esa impresionante ciudad, ¿no? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente, Diego? El verde de Londres aterrizando en Gatwick y el ómnibus que nos llevaba al hotel. Yo aclaro que venía de un invierno muy, muy frío en el norte de España, porque estaba en Navarra. Ajá. Y sí, el invierno allí es bravo, ¿no? Y cuando, bueno, fuimos hasta Bilbao, ahí tomamos un avión de línea que nos dejó en Gatwick, y cuando llegamos despertaba la primavera en Londres, con todo lo que eso significa también para los londinenses, ¿no? Y tuve la enorme fortuna, porque creo que fue un regalo de Dios, de la naturaleza, de estar 14 días, 15 días en Londres, de los cuales 13 fueron de sol radiante, que son, me decían, el verano de Inglaterra, que no siempre se da, y los últimos 2 días, sí, con el Londres encapotado, el que conocemos, o el que por lo menos yo conocía de las películas, de los relatos, etc. Pero de Londres, todas las Londres, fotos. sí, es cierto, sí, una enorme fortuna. Nunca en mi vida, bueno, lo repetí luego París, pero pocas veces en mi vida caminé tanto, en la ciudad la caminé tanto, y también aprendí a entender, bueno, me di cuenta que estaba en la capital de un imperio que fue. Y también me sorprendió la educación ciudadana de la gente, al respetar las normas. Yo venía de España, de la España que estaba entrando a la Unión Europea, entonces Comunidad Europea, hoy Unión Europea, pero también venía del Uruguay, que comenzaba a transitar la transición hacia la democracia. Entonces había una mezcla de miradas y de visiones,
y encontrarme con esa Inglaterra, Inglaterra, y esa ciudad maravillosa, cuidada al extremo, es algo que aún hoy lo tengo grabado, la limpieza, el cuidado de los parques, la libertad que uno veía expresar en la gente, también la alegría, y bueno, también esa cosa british, la elegancia y la aristocracia. Y el tránsito al revés. Eso también, eso me El costó tránsito al tanto revés. Es una de las cosas que más acostumbrarme, te impactan, ¿verdad? Sí, y te cuesta acostumbrarte cuando vas a cruzar una calle, que tenés que mirar para el otro lado. A mi Ni te señora digo la un día gente que le maneja. pasó el espejo de unos doble piso, le pasó rozando una oreja. Estábamos por cruzar y el susto que se pegó fue impresionante, porque claro, uno no está acostumbrado, mira para el otro lado permanentemente, ¿no? Sí. Es impresionante. Roberto, te veo asentir digo, y con sonrisas cuando hablamos de Londres. No, fíjate que yo cuando empecé a ir a Londres, yo estaba en España, estaba en Mallorca, pero trabajaba por una empresa inglesa. Entonces, todos los meses tenía que ir a Londres. Qué Y macana. sí, en los años 70. Y lo que me asombró las últimas veces que fui ya en los últimos años era el cambio que sufrió Londres. Londres al principio era una ciudad que se había aferrado a su insularidad, a sus características propias. Por ejemplo, recuerdo que estoy hablando del año 75, 76, por ejemplo, no había vino en los menús. La gente tomaba cerveza o refresco. Pero la influencia del turismo, por este punto es que quiero comentarlo, lo que es el turismo. Los ingleses estaban empezando a ir, no solo los ricos, sino que ya estaban los vuelos charter, iban los ingleses para cortar ese invierno que hablaba Diego, ya empezaban a ir al Mediterráneo y empezaron a adquirir otros gustos en la gastronomía y en la bebida, empezaron a tomarle el gustito al vino. Pero en los años que te estoy hablando, en el año 75, como yo venía de España, mis compañeros, colegas de la oficina, me llevaban a un wine bar. Y ahí iban los ingleses que habían viajado y tomaban una copita de vino y luego íbamos a cenar donde solo había cerveza. Y eran buenos restaurantes, pero no estaba el hábito. Hoy en día, en Londres, tenés la cocina que se te ocurra, las bebidas que se te ocurran y los vinos de todo el mundo. No existía esa pintada que hay en la calle que te dice look left, que es lo que tú decías, ¿no? Cuando vas a cruzar, tuvieron que poner eso en el pavimento, porque totalmente. Los turistas tenían cacao en la cabeza. Teníamos el mundo al revés, claro. Claro, y una cosa es que una persona vaya a cruzar, bueno, probablemente lo levantan, pero esto es una masa de turistas que cruzaba Oxford Street. Entonces, había que hacer algo para que la gente supiera que venían de este lado y que venían a toda marcha. Y ese de los parques es cierto, y las flores en primavera en Inglaterra, la campiña inglesa es maravillosamente verde, pero los parques, cuando empiezan a florecer los tulipanes y todos los maravillosos colores que tienen, es algo que uno no espera, porque uno tiene, creo que tiene en su cabecita, claro, más gris. Luego también, otra cosa que cambió en esos años fue que eliminaron las calefacciones a carbón. Que antes eran, eso era lo que producía el smog, eso era lo que daba esa bruma de Sherlock Holmes. Claro, la de Sherlock Holmes, ¿no? Claro. Al hacerlo todo, cuando tienen el petróleo del Mar del Norte y hacen toda la electricidad a gas, eliminan, prohíben el carbón, se despeja.
Claro. Y ves los edificios, y entonces ahí empieza un gran plan de limpieza de todos los edificios públicos, y entonces descubrís que eran blancos, porque los habías visto grises desde hacía décadas. Entonces, yo tuve una experiencia de transformación de Londres muy interesante, pero sobre todo los hábitos alimenticios, porque hoy vas a Londres, hoy voy a ver a algunos de los viejos compañeros y te dice, ¿qué querés? ¿Comida tailandesa? ¿Querés comida Claro, vietnamita? claro. ¿Querés Sí, lo sí, que se sí, te sí. ocurra? Se abrió el menú. Claro, antes la variedad de la comida era un pastelito de carne, un pastelito de riñones, no era Y muy chau. variado, ni muy... A ni- ver, hablaste de vinos, ¿eh? Vamos a ver qué encontramos en la otra pantalla. Seguro, Ramón, que en Londres no encontraste Rioja. ¿Qué fue lo que encontraste cuando buscaste? Yo traté de encontrar Tanat, que me habían dicho que estaba por todos lados, no lo vi. creíste a los bodegueros. Le creí a los bodegueros, sí. A ver, Este, yo conocí Londres hace poco tiempo, hace 20 años recién, porque yo entre el continente y la isla elegí el continente. Tenía mis reservas. Y grandes diferencias con Roberto, con sus costumbres anglófilas. Para mí era la pérfida Albión, así que la tenía ahí. Pero conocí Londres y realmente me enamoré de Londres. Y en los últimos casi 20 años, todos los 1 de noviembre estoy en Londres, World Travel Market. por la World Travel Market, y todos los 4 de noviembre estoy en los fuegos artificiales en la noche del 4 y del 5 de cuando no que pudieron quemar el Parlamento, mis amigos católicos. Y año a año uno ha visto cómo, yo no conocí el Londres tuyo, Roberto, pero hay una diferencia hace 20 años atrás a hoy, lo que era la comida y lo que es la bebida. Hoy conseguís vinos de todas partes del mundo en cualquier restaurante, en el menú vienen los vinos, y la variedad de platos. Yo tengo un restaurante que no dejo de ir cada vez, ahí enfrente al Savoy, es un restaurante italiano, el Salieri, que es muy económico, lo recomiendo. Y tenés unos vinos italianos extraordinarios, inclusive el vino de la casa es extraordinario. Londres es fascinante, cada año descubro una cosita nueva, y es una ciudad que nunca terminás de palparla, de disfrutarla, ¿no? Los sigo haciendo sufrir para llegar a Madrid. Todavía no vamos a Madrid porque es inevitable viajar por Europa y no hacer una escala en París. Es decir, creo que estamos todos de acuerdo. Sigamos el orden entonces. ¿Por qué caminaste tanto, Diego, en París? Es Tú una sabes pregunta que tiene una respuesta obvia, ¿no? no, Pero no, pero tú sabes que, ustedes saben que recién conocí París el año pasado. Eh, Cuando me planteabas, me invitabas para esto, Sergio, te decía, no soy un gran viajero, ni unas asignaturas pendientes es la de viajar, ¿no? He ido a varios lugares, pero no muchos lugares, no como ustedes que son profesionales del viaje y del turismo. Sí he viajado mucho y muchísimo a través de los libros que he leído, que también es una... es una forma de viajar que se viene bastante, por lo Bueno, menos quizás, en lo inmediato de la nueva normalidad, ¿no? bueno, pero quizás sea una forma también luego de motivar a la gente cuando esto Ni hablar, ni cambie, hablar. mejore, a seguir Por supuesto. a conocer los lugares que nos han contado. La Eh, cultura y la gastronomía superan a los paisajes en los viajes. No sé si estamos de acuerdo. Es decir, yo creo que los paisajes es el gran complemento y es la gran razón que motiva el viajar, pero la cultura y la gastronomía son los motores fuera de borda que impulsan al viajero. No sé, Roberto, si estás de acuerdo en esa referencia, ¿no? No estaríamos aquí, excepto, querido Ramón,
si no fuera por eso. Claro. Colón no hubiera salido a buscar las Molucas y las especies, o sea que desde ese punto, desde ya entonces, los viajes tenían un objetivo gastronómico. Ahí está. Era la búsqueda de las Fue especies. un pionero, fue un pionero. Seguí Diego, entonces. Y bueno, les decía que conocí a París el año pasado porque fui justamente a investigar sobre mi último libro, El robo de la historia, la trama desconocida de las libras de Milos. Ahí se involucra también ¿Cuántas Ramón. ediciones lleva? 5 ediciones, salió a fines del año pasado. Se involucra Ramón no porque haya participado en el robo, aviso, ¿no? Sino porque el protagonista de la historia, o la víctima y protagonista de la historia, que fue don Luis Eduardo Milos Queirolo, una vez que se registra ese robo y él, que fue la víctima, va preso y después del proceso judicial, bueno, tienen que leerlo en el libro, ¿no? Pero yo les tiro algunos piques. Su mujer, Celia Méndez Gomenzoro, resuelve que hasta que las cosas no cambien en aquel Uruguay tan convulsionado, en pleno apogeo del movimiento de liberación Tupamaro, con Que fueron los atentados autores del terroristas. robo, ¿no? Son los autores del robo, sí, claro, los que luego gobernaron este país hasta hace muy poco tiempo. Y Celita, como le decían, y Ramón puede dar fe porque tuvo muy buena relación, una relación muy próxima con el matrimonio Milo Gomenzoro, deciden irse a vivir a París. Y yo fui tras los pasos de Milos en París. Y me encontré con, bueno, estuve en la casa donde ellos vivieron, que es en la puerta de la casa donde ellos vivieron, un departamento, es en la Avenue Foch 66, ¿no, Ramón? No te escuchamos. Con el micrófono. Ahí tenemos una discusión con el número, es el 86, perdón. 86. Catrevancis. Sí. ¿Te acordás que teníamos ahí un... No, lo estaba diciendo de memoria, pero 86. Pero que además, digo, simplemente una nota de color, ese edificio magnífico, bueno, la avenida Foch es parte de lo que le llaman el Triángulo de Oro, ¿no? En el Champs-Élysées, es decir, buena parte de la riqueza del mundo se concentra allí por la gente que vive en esos edificios magníficos y en esos parques, sobre esos parques maravillosos. Y bueno, don Luis Milos y su mujer y su cuñada, Margarita, se instalaron en un departamento en el Boulevard Foch, que tenían como vecinos, y vayan llevando, a Aristóteles Onassis, en aquel entonces casado con Jacqueline Kennedy, o Jacqueline Era uno de los asentamientos de París, ¿no? No, era uno de los vecinos. Yo me imagino lo que serían las reuniones. Digo, pero ubicados en uno de los asentamientos de París, en los campos elíseos. Imagínate, Sergio, lo que serían las reuniones de consorcio. Sí. Y también estaban Grace Kelly y Reinero. Eran dos de los vecinos de Milos. Yo recuerdo una anécdota, que no es una anécdota, una crónica que le hacía Margarita, la cuñada de Milos, que era muy amiga de mi madre, y se escribían, y en una de las cartas decía que se habían cruzado con Carolina de Mónaco en el ascensor, que era muy antipática Carolina de Mónaco, ¿no? En aquellos tiempos. Pero bueno, me desvié. Lo cierto es que fui a París tras los pasos de este señor, que bueno, vivió esa peripecia y no terminó sus días, y su mujer, en Francia, pero que muy anciano volvió luego al Uruguay. Y bueno, y París es París, yo no puedo agregar nada de lo que se ha escrito, se ha dicho, y bueno, y se ha comentado sobre París. Yo cada vez que caminaba, y caminé, digo, en 2 viajes
en mi vida caminé muchísimo. La vez que fui a Londres, que lo recorrí literalmente todo caminando, bueno, entonces tenía 25 años, ahora tenía unos cuantos más, pero caminé un promedio de 6, 7 horas por día. Y, por ejemplo, uno de los primeros días, creo que el segundo día, que fui a Champs-Élysées, al Arco de Triunfo, y me sonaba la canción de Joe Dassin, Champs-Élysées, que la sé de memoria, porque entre otras cosas era en la época, y ustedes me van a entender, en la época que en Uruguay se estudiaba francés en liceo, 4 años, o si seguías como fue mi caso, preparatorios de letras, 6 años, y me acordaba de los libros del Français Parlé, que uno de los años, no me acuerdo si en tercero o en cuarto de liceo, estudiábamos París y recorríamos París, y bueno, yo tuve una buena profesora de francés que nos enseñaba a reconocer y a caminar por París a través de canciones, y una es Champs-Élysées, y si uno, de Joe Dassin, y si uno la escucha y va tarareando la letra de la canción, se da cuenta que describe de una manera perfecta esa avenida maravillosa, ¿no? También perderse por París y escuchar Sí, a la muda. a la Piaf con sus Lessieurs de París, ¿no? Es decir, para mí París era mucho de lo que había aprendido, y eso habla también de la buena educación que se impartía, en mi caso fue en un colegio privado de los hermanos maristas, pero también en la enseñanza pública, Sí, sí, totalmente. esa formación humanística que nos daba, que 40 años después, o 40 años largos después, me permitía a mí reconocer París o descubrir París en base a lo que me habían enseñado mis profesores de francés en la enseñanza media, ¿no? Un breve paréntesis, Diego, está en verdad lo que decís del idioma francés, que yo que fui a un liceo público como el Rodó, en la calle Colonia, Yo también, buenísimo. bueno, Ese sexto de... me permitió cortejar a una integrante de la comedia francesa en el Solís, porque yo en esa época era comparsa en la ópera del Sodre, y cuando vino la comedia francesa para presentarse en el Solís, eligieron a 2 de los comparsas y uno de ellos fui yo, y con mi francés en ese momento de segundo de liceo, pude hablar con una tal Dominique que me quedó en la memoria de aquellas épocas de principios de Galán con 15 años, te puedes imaginar lo que era eso, pero era otro Uruguay, otro Montevideo, otro mundo, evidentemente, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bueno ese aporte, ese apunte, Diego. ¿Para vos qué es París, Roberto? Y vamos rápido después con Ramón para llegar a Madrid, porque si no, Madrid, nos vamos y a después quedar. de Madrid al cielo. Ahí va. Bueno, que París creo que es realmente también una ciudad inolvidable del momento en que la pisas, la caminas, porque es también igual que Londres, gastas la suela de un par de zapatos seguro, porque hay que caminarla, es que hay que caminarla. Yo empecé a ir a París por tema de negocios, cuando vivía en Mallorca, cuando vivía en Madrid, y bueno, obviamente me pasaba lo mismo que ustedes, ¿no? O sea, todos los recuerdos de lo que había visto en los libros, de lo que me habían enseñado, me pasó lo mismo. Yo pensé que no hablaba francés, no lo hablo, pero en el momento que llego a Francia me viene de por acá atrás y me comunico sin mayor problema. No te morís de hambre. No, 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 para nada. Pero sí veía y a veces me escapaba de las reuniones y me iba a los lugares más emblemáticos. Pero el enamoramiento mayor con París fue hace no muchos años que fui con Claudia, con mi señora, y alquilamos un apartamento en el barrio del Le Marais y estuvimos un mes. Esa fue la experiencia más increíble porque terminamos sintiéndonos parisinos. Comprábamos la verdura, comprábamos la fruta con el frutero de al lado y un turco que nos vendía las bebidas.
Lo que recuerdo de esa época, de ese viaje es todo placentero. Además, a mí me gusta ir con libros de autores que me gusten. Cuando escriben sobre una ciudad o sobre un lugar, me los llevo, entonces me lo leo la noche anterior y al día siguiente hacemos los lugares que menciona en el libro él o la autora. Buena técnica de viaje. Es fantástico, lo recomiendo porque realmente tú empezás a vivir de otra manera la ciudad. Y recuerdo que, claro, era un apartamento en un barrio que es de lo más parisino que hay, clase media, no tiene la Place de Vogue y es París, Le Marais. Pero el edificio, que estaba muy bien dentro del apartamento, estaba estupendo, todo confort, pero 4 pisos de escalera, Sí. algo muy clásico. Europa. En Europa, sí. Y en los hoteles bañarse es toda una proeza. Es ¿no? un lujo. Sobre todo si tenés algún kilo de más, poder enjabonarte los pies en un baño de un hotel parisino no es para todo el mundo. Pero esos 4 pisos que bajaba tan alegremente porque era temprano por la mañana y nos íbamos juntos, nos teníamos ya divididos. Ella iba a la patisserie y compraba los croissants y no sé qué, y yo iba a un bar, café, que estaba en la esquina, que se llamaba Le Temps des Cerises, los tiempos de las cerezas. Un nombre para un bar maravilloso. Yes. Pero eso era todo energía, era todo. Pero cuando volvíamos, después de 8 o 9 horas de caminar y mirar esos 4 pisos, era un sacrificio llegar. Pero esos son los recuerdos que tengo de haber disfrutado París. Como... Hablaste de los croissants. A mí me pasó algo increíble. Un día salimos del hotel, era cerca del Louvre, y vamos a desayunar con Jocelyn, con mi señora, y me dije, eran las 10:30, ponele de la mañana, una cosa así, y me dice el mozo, no tenemos más desayuno. ¿Cómo? Se nos terminaron los croissants. O sea, si no hay croissant, no hay desayuno. No hay desayuno. Es increíble, ¿no? Es decir, son cosas que uno... Pero, por suerte, los cafés en París, en Francia, siguen existiendo como debe ser un café. No como y las sillitas orientadas siempre hacia la calle. Claro, para ver pasar el mundo. Qué increíble. Claro. Ramón. No, yo conocí París viviendo en el apartamento de Luis Maylos. Yo era muy joven en ese momento, una experiencia increíble, y conocí París de la mano de Margarita, ¿no? O sea, a mí me unía a los Maylos mi parentesco con los Méndez, Méndez Gómez Soro, Méndez Raldazúa, un hermano de Celita y Margarita, estaba casado con una hermana nada más. Y realmente París he seguido yendo permanentemente, y París son esas ciudades que no cambian, que siempre son iguales. Volvés 10 años después y sigue todo exactamente igual. París ya tiene todo. Ahora tiene algo distinto, ¿no? Bueno, ahora hay cierta degradación, pero... Pero cuando mirás para Notre Dame, es brava la cosa. Bueno. Pero no es como Londres, que tuvo que hacerse al turismo. París es la cuna del turismo. Sí. Y la zona donde yo vivía, ahí al lado del Bois de Boulogne, realmente es una zona maravillosa, con parques frutales y cerca del centro. O sea, lindísimos recuerdos, y reitero, yo era muy joven. Las cosas se te hacen mucho más muy lindas. Joven, y en París, por favor. Eso solo daría para un libro. Sí, bueno, amigo, yo digo, al final de cada viaje hay que pasar obligadamente por Madrid para tomar el avión. Pero qué obligación más sublime. Es decir, yo cada vez conozco más gente que dice lo mismo que decimos con mi esposa. Llegamos a casa, vamos a dar la vuelta del perro. O sea,
esos lugares comunes que recorremos en un lugar como ese, que ya solamente llegando ya te conmueve, ya te transporta, te hace estar de buen humor, aunque quizás no tengas muchos motivos, pero es una ciudad que no sé, que te abraza cuando llegas. ¿Fue lo que te pasó a vos, Diego, la primera vez? Sí, 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 llegué. El año 86, y me acuerdo, y a los pocos meses, fíjense si hará tiempo, Ana Belén y Víctor Manuel estrenaron La Puerta de Alcalá. Lo tengo Ese suceso. presente. Yo tengo fotos ahí yo fui en el 88 la primera vez y Ajá. estaba todavía en pleno Sí, sí, auge. porque fue una canción Impresionante. que impactó, como en su momento fue Mediterráneo, ¿no? Y hoy es un Claro. clásico. Y Perdón, hablando de Mediterráneo, discúlpame, Diego, en serio, sí, como no vamos a hablar de la Costa Brava, en el último viaje estuvimos frente al Hotel Can Batlle, Roberto, en Calela de Palafrugell, donde Joan Manuel escribió Mediterráneo. O sea, son esas cosas que te hacen erizar la piel solamente de recordar, ¿no? Bueno, ¿Y es que en qué lugar? Mediterráneo, ¿Y en qué lugar? Mediterráneo a mí me eriza la piel aún hoy. Y Claro. llego a Mallorca o llego a la Costa Brava, donde tengo queridísimos amigos, y no puedo evitar tararearla cuando estoy Sí. mirando el Mediterráneo, que es como necesario tener ese vínculo, ¿no? ujú. Será porque mi niñez Sí, es adelante digo. increíble. Adelante Pero tú digo. decías que es como dar la vuelta por casa. Yo te agrego, es ir o sentirse en casa, pero en una casa linda, en una casa mucho más linda, en una casa querida, en una casa cuidada. Si algo me impresionó el año pasado, cuando volviendo de París, pasé por Madrid, me quedé unos días, es ver cómo los madrileños siguen queriendo y cuidando a su ciudad y cómo las autoridades también, o fundamentalmente, se preocupan de Madrid, de la ciudad, de las cosas cotidianas, que es lo que tiene que hacer un gobierno, ¿no? Y han pasado alcaldes de todos los pelos políticos por Madrid. Yo llegué a Madrid y era el alcalde de Tierno Galván, socialista, una figura que ya es mítica, leyenda, que murió al poco tiempo, pero era un hombre muy mayor, un hombre que tenía toda una historia, una leyenda, había sido exiliado, etc., un hombre cultísimo, pero que se lo podía encontrar en un recital de rock en el Santiago Bernabéu, y bueno, y a los pocos meses ya estaba enfermo, murió, y hoy es un mito, una leyenda. Pero Madrid es eso, Madrid es sentirse en casa, pero en una casa muy cuidada y muy querida por sus propios habitantes y por quienes la visitamos. A mí no hay cosa más que me guste más en cualquier ciudad que visito, es sentarme en un café, en una confitería, tomar apuntes o escribir mis notas o simplemente mirar y ver. Hay una canción en Buenos Aires que dice ver Buenos Aires pasar. Acá es ver Madrid o ver París o ver Londres, porque es la manera de conocer de la mejor forma una ciudad, la actitud, la postura, los gestos de la gente. Y yo me maravillaba por Madrid porque al lado que caminaba, tomaba el metro o lo que fuere, veía gente además contenta, gente alegre, gente que, no sé hoy, porque bueno, hay una pandemia de por medio, Sí, pero hoy no se puede comparar. claro, Madrid de hoy no debe tener nada que ver con la Madrid de siempre, pero claro, seguramente. Y además era el Madrid donde ya estaba consolidada la primavera. Entonces, ver esa alegría, por contraste, ¿no? Porque Montevideo tiene mucho de Madrid también, en sus sí, edificios, totalmente. Sí, sí, pero sí. es lo que decía, es una casa cuidada, es una casa que se ha pintado, que se le hace mantenimiento, que se la quiere.
Y que que se le tiene colocan olores, flores. y que tiene olores, que tiene aromas Claro, que tiene bien perfumes, característicos. claro, que tiene perfumes y fragancias, ¿no? Ahí Que está. tiene aromas, los mejores aromas de una cocina, los perfumes las fragancias de muchas flores que cultivamos en el jardín y que no las robamos o no las destruimos. Una ciudad que no tiene grafitis, no porque no haya, supongo que habrá Grafiteros. también, claro, grafiteros, sino porque la gente sabe dónde esos grafitis se deben colocar, ¿no? En fin, Madrid es, y con esto termino, es también recorrer, caminar por la Castellana o por la carrera de San Jerónimo y ¿Me ver dos señores. ¿Me equivoco o casi decís uno de mis lugares en el mundo? Y quizás también pueda llegar a hacerlo, ¿eh? Quizás también pueda llegar a hacerlo. Pero es imaginarse que delante de uno, o al ver un par de señores mayores, esos señores puedan ser don Antonio Machado, del que hacíamos referencia al Claro. principio, y don Miguel de Unamuno caminando, ¿no? Transportándonos en el tiempo, 70, 80 años atrás. Y es también ir yo te lo comentaba ayer, es también ir al Prado Sí. y ver aquello congestionado de turistas, pero es saber elegir qué ver en el Prado, es Hacer el tour de emocionarse. museos, casi Claro, nada. no, pero sobre todo en el Prado, ¿no? Es saber es pararse frente a las meninas de Velázquez y emocionarse. Mm, O también emocionarse o conmocionarse viendo los fusilamientos de Goya, ¿no? Que claro. son mis obras preferidas en el Prado, ¿no? Pero Madrid es Madrid. Es Madrid. Madrid. Madrid, Roberto. como dicen. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo agregar de lo que ya dijo Diego? Sí, es mi segundo lugar en el mundo, sin duda. Es el lugar al cual, como una droga, debo volver por lo menos una vez al año. Tenemos que ir. Por eso estamos un poco en el síndrome de abstinencia en este momento, ¿no? Totalmente. Porque es necesaria esa inyección de madridismo. La gente la ves primero con orgullo por ser madrileño, cosa muy linda. Para mí es lindo que la gente esté orgullosa de su ciudad. Y hay gente de todo tipo, y todos están orgullosos de la ciudad. Luego, la historia viva. Luego esos señores que están en los cafés y con una verborragia pero con una riqueza de vocabulario, señores mayores hablando y filosofando. El café sigue teniendo importancia. Yo soy un enamorado de los cafés y los echo de menos muchísimo en Montevideo. Los Además, ves extraño. los cafés de Madrid y te retrotraen a los que teníamos por todos Exacto. lados aquí. Y que alguno queda, pero Y digo, los mozos de moñita y camisa blanca, pantalón negro, y mozos profesionales que saben servir y que tienen escuela, vamos a decir. Este, También está la parte que comentaba Diego, así como tanto en Mallorca como en la Costa Brava está la canción Mediterráneo, ¿no? que te lleva a eso, o a mí, por ejemplo, en París, Charles Aznavour con La Bohème o con Te daré calor, que describe toda una parte de París encantadora. Madrid tiene Ana Belén y Víctor Manuel, sin duda. Yo creo que totalmente. todos cuando Sí. pasamos por la Puerta de Alcalá, por lo menos la primera vez, viniendo Es del un himno. aeropuerto, A esta nos altura es un viene en la himno. cabeza y la tarareamos por lo menos. Claro, claro. Pero ahora también para mí Sabina tiene Sí, claro. muchas canciones que no puedo evitar tararear cuando estoy por Atocha, cuando estoy por algunas partes de Madrid. Totalmente de acuerdo, pero también hay un uruguayo que se metió en Madrid y está tallando desde hace años y es un Drexler. orgullo. Es Drexler, sí. Que al igual que Gardel, hay uruguayos que no les gusta.
Sí, bueno, sobre Jorge gustos no Wessel, no hay ¿no? nada escrito, seguro que alguno dirá, no, a mí no me gusta. Pero ha escrito unas cuantas páginas dentro de esos grandes, justamente ahí en Madrid. Y Sí, yo no quiero explayarme en Madrid porque tenemos a nuestro experto en Madrid especialista. El aquí, que madrileño, el además, madrileño. pero además está haciendo ostentación con esa foto que tiene detrás, que es una provocación gratuita, injustificada, Pero condenable. además adrede, lo hace, Por eso, yo pero lo totalmente a conozco. propósito. Yo lo conozco a este señor. Tiene esas cosas que son imperdonables. Bueno, Así que lo dejo con su Madrid. voy a decir algo nuevo para ustedes que están tan consustanciados con los medios de comunicación. El tiempo es tirano. Ramón, empezando por Madrid y comenzando la ruedita de despedida de esta sumada tan especial, que evidentemente, con todo lo que hablamos, va a dar que hablar. Yo conozco Madrid en la segunda mitad de los 70, cuando bajo del avión, porque en aquella época bajabas del avión, ahora no bajás del avión, ahora vas por el finger, por la manga y estás saliendo a nivel piso. Antes bajabas la escalerilla del avión. Es verdad. Era una ceremonia. Ahora no te das cuenta, pasás de una cápsula a otra sin darte cuenta. Sentí que ese era mi lugar en el mundo. En ese instante lo olí, lo sentí y dije, acá voy a terminar yo. Y bueno, y así fue. Hoy es mi lugar en el mundo y he venido yo siempre digo que viví 30 años en Argentina, 30 años en Uruguay y voy a vivir los próximos 30 años en Madrid. Ese es mi objetivo. Madrid tenía en ese momento un olor muy particular, que también lo tenía Buenos Aires. Era la época de la crisis del petróleo, no sé si se acuerdan, que tanto la Argentina como España le compraba la nafta a Gabón. La nafta de Gabón venía con un perfume muy especial, inconfundible. Los olores de Madrid, la vida de Madrid, alucinante. Y como tenemos poco tiempo, les voy a leer una sola cosa, que ya he leído en otra oportunidad. Cuando uno ha podido tener el Prado y al mismo tiempo el Escorial, situado a 2 horas al norte, y Toledo al sur, y un hermoso camino a Ávila y otro bello camino a Segovia, que no está lejos de la granja, se siente dominado por la desesperación, al pensar que un día habrá de morir y decirle adiós a todo aquello. Ernest Hemingway. ¿Qué más? Qué bueno. Está Qué todo buen dicho. remate. Qué buen remate, ¿no? La verdad que sí. Está todo dicho. Después de esto, Diego, te toca tu A mí, frase, tu saludo final de este encuentro que espero que no sea el único. Espero que podamos seguir reencontrándonos porque esta tertulia a mí por lo menos me encantó. Diego, tu reflexión final o tu saludo. agradecer, ¿no? Agradecerte a ti por haberme invitado y agradecerles a los compañeros de tertulia, a Roberto, a Ramón, por haber compartido este momento para mí muy grato y con tantos recuerdos, buenos recuerdos, no nostalgia, buenos recuerdos, ¿no? Como diría Chico. Y ojalá que muy pronto todos podamos volver a Madrid, a París, a Londres, y no olvidarnos también que esos hermosos paisajes que tenemos aquí en Uruguay están al alcance de la mano. O sea que mientras esperamos, y ojalá esa espera sea breve, poder volver a esos lugares maravillosos que tanto Roberto, Ramón, como tú mismo, Sergio, nos has descrito, tenemos también lugares especiales, porque son así, lugares especiales en Uruguay, o que bien podemos conocer, descubrir o volver. O reconocer. Claro. Así que, bueno, gracias nuevamente y
y que este sea el comienzo, como diría, ¿se acuerdan de Casablanca? Sí, El cierre. una bella Este es el relación. claro, este es el comienzo de una gran amistad, ¿no? Muy bien, gracias Diego por estar ahí. Roberto. Bueno, realmente ha sido un placer poder charlar de forma distendida con Ramón, con Diego, contigo, de cosas que nos gustan, porque creo que a todos nos gusta de lo que hemos estado hablando. Creo que terminamos esta tertulia con una sensación agradable. Interiormente nos sentimos reconfortados, hemos recordado cosas bonitas que seguramente vamos a poder volver a vivir. Hay que tener paciencia, pero también hay una oportunidad dorada, y este es un mensaje para los montevideanos especialmente, que en este momento en el que no podés salir de fronteras, y apoyo 100% lo que dijo Diego, es el momento de descubrir nuestro propio país y descubrir las bellezas que tiene el interior de nuestro país, sobre todo para ese 1,5 millones de montevideanos que muchos de ellos todavía no lo conocen. Y las termas estos días estaban a full, y eso es muy bueno, porque eso es trabajo, eso es actividad, eso es turismo. Tan Y a es full, turismo interno, que tan es a lo que full sirve. tan a full que recuperaron su marca, Destino Termas. O sea que, Qué y bueno. bueno, para no ser menos de mi amigo Ramón, también voy a recomendar un libro para los que cuando vayamos otra vez a París, de Ernest Hemingway, y es París era una fiesta. Una fiesta. Ok. Amigos de portaldeamerica.com, este es uno de los lujos que nos damos, afortunadamente, de convocar a estos ciudadanos del mundo, como Diego Fischer y como Roberto Bennett, para que conjuntamente con Ramón Di Sequilla podamos seguir haciendo este invento que son las entrevistas colectivas sumadas por el PDA aquí en portaldeamerica.com. Gracias, amigos. Nos reencontramos en cualquier momento, semanalmente, como estamos haciendo con este programa, con estas ediciones de las sumadas por el PDA. Hasta entonces.